quisiéramos también que podamos aprender a través de la palabra que tú dejaste escrita, Señor, y de esas porciones bíblicas que quedaron escritas aquí, que tú mismo dijiste en ciertos momentos, Señor. Ven y enséñanos, Padre, Amén. edifica En tu nuestra mismo vida, Señor danos Jesús. más conocimiento y danos también eh, Sensible. un corazón sincero para poder aplicar tu palabra, Señor, y poder vernos tal y como realmente tú nos ves, Señor. No nos engañemos a nosotros mismos y podamos distinguir, Señor, las cosas que necesitamos obedecerte. Podamos hacerlo honestamente de corazón. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor. Aleluya. Amén Amén. y amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias a Dios. Pues miren, estamos continuando, ¿verdad?, con el tema de la regeneración, que fue en el que nos quedamos antes de que el hermano Luchi comenzara a hablar acerca del Salmo 4. Estuve hablando 2 martes acerca de eso. Y a modo de repaso, queremos hacer un breve resumen, ¿verdad?, de lo que hemos leído hasta el momento y lo que hemos estudiado acerca del nuevo nacimiento, que no es otra cosa que la regeneración, ¿verdad? Y tocamos al principio que la regeneración no es el bautismo en agua, ¿verdad? Hemos mostrado diferentes versículos, porciones bíblicas, donde nos enseña claramente que la regeneración, el nuevo nacimiento, no es el bautismo en agua. Habíamos también hablado acerca de que la regeneración no es una reforma de costumbres, no es el simple hecho de que un hombre, ¿verdad?, o una mujer llega al punto de su vida en que se convence a sí mismo, en que tiene que reformar su manera de vivir, ¿verdad?, hacer ciertos ajustes en su vida y dejar ciertas conductas atrás y comenzar a hacer nuevas cosas diferentes, ¿verdad?, que agraden a Cristo. Eso, aunque está bien hacerlo, no es la regeneración ni el nuevo nacimiento. Habíamos dicho también que la regeneración o el nuevo nacimiento es un avivamiento espiritual que solamente es producido por Dios en el corazón de las personas. También habíamos tocado el punto de que es la comunicación de una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios Amén. en nosotros. Habíamos dicho que la regeneración se nos hace partícipes de una naturaleza divina. Eso estaba en 2 de Pedro 1:4. Y que nos vestimos del nuevo hombre que es creado según Dios. Y este hombre nuevo, creado según Dios, es en justicia y en santidad de la Amén. verdad. Amén. Eso está en Efesios 4:24 y Colosenses 3:10. También habíamos dicho que cuando el creyente, ¿verdad?, cuando la persona nace de nuevo, ahora es Cristo quien vive en el creyente. Amén. Está en Gálatas 2:20. Y también dijimos que cuando una persona nace de nuevo, la simiente de Dios ahora habita en esta persona. Está en Primera de Juan 3:9. Tocamos por encima también el tópico que dice: el creyente recibe un impulso nuevo y divino cuando nace de nuevo, ¿verdad? Habíamos mencionado que la regeneración es una crisis con miras a un proceso. Habíamos dicho también que en la vida del hombre regenerado entra un nuevo poder gobernador que le capacita a este para llegar a ser un santo, Amén. para llegar a ser una persona diferente Amén. en su experiencia diaria, ¿verdad?, con las cosas divinas en que hemos mostrado para esto. 2 Corintios 5:17, donde dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Hayamos discutido lo último que nos quedamos fue en Hechos 16:14, Ezequiel 36:25 al 27, que ese fue el que leímos, que dice en Ezequiel que Dios quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Gloria a Dios. Estuvimos hablando de eso. Y lo último que tocamos fue 1 de Juan 3:6-9. Si no me equivoco, la última persona que lo leyó, si no me equivoco, ¿verdad?, fue Ney. No estoy seguro, pero me parece que sí. La cosa es que hoy comenzamos entonces un tema nuevo, o sea, acerca de la regeneración. Estamos acabando y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que nos ayude para que podamos comprender esto a la mayor sencillez posible. Y el propósito de esto es que nos examinemos a nosotros mismos y evaluemos si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Hemos nacido, ese es el propósito. Cuando el Señor me rescató, hubo unos par de meses de diferencia, que
nuestro pastor Antonio pues me empezó a enseñar estas cosas en casa, y cuando él tocó este tema en mi vida, yo analicé mi vida en ese momento, y vi esto, y yo decía, espérate, o sea, yo creo que yo confundí el hecho de cuando el Señor me rescató, yo creo que yo lo confundí y realmente fue una experiencia emocional y no fue algo producido por Dios en mi vida. Y eso me llevó a pedirle al Señor, Señor, si yo no he nacido de nuevo, por favor, hazme nacer de nuevo. Hazme nacer de nuevo. Y ese es el propósito de estos estudios, que si en algún momento nos damos cuenta de que nuestra vida no se amolda a lo que Dios dice, que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, pues entonces que, como dijo el hermano yo en la predicación, que corramos a Cristo. Amén. La necesidad urge del nuevo nacimiento. La necesidad de nacer de nuevo es universal. Esta necesidad llega hasta donde llega el pecado. ¿Y hasta dónde llega el pecado? ¿A qué personas en el mundo el pecado toca? Todo el mundo. Todo. A 15 millones de personas solamente, y el resto del pecado no nos toca. Todo. El pecado se extiende a todas las personas, ¿verdad que sí? No importa que haya nacido hace 5 minutos un bebé recién nacido, por más que querramos decir, ¿verdad? Y disfrazar de que ese bebé, bendito, no ha hecho nada malo todavía. Pero ese comentario, fíjense bien, analicen. Ese comentario de que el bebé no ha hecho nada malo todavía, proviene de una salvación por obra. Sin darnos cuenta, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, ese bebé que nació 5 minutos atrás, está manchado con el pecado. Porque el pecado entra a nosotros a través de Adán, del primer Adán. Y como en Adán todos pecaron, estamos fritos. Todos. Desde el momento en que nacemos. Entonces la necesidad del nacer de nuevo se extiende hacia toda la raza humana. Y para eso podemos ver Juan 3 y 5. Juan 3, el versículo 3 y el versículo 5, donde Jesús mismo habla. Y nos dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, con E mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Ni la edad, ni el sexo, ni la posición social, ni la condición del individuo lo exime de esta necesidad. No importa que yo haya sido hijo de Bill Gates, del tipo que creó las computadoras Apple, Steve Jobs. No importa que yo sea hijo de un millonario, o que sea hijo de Ana, o que sea hijo de un vagabundo, ¿verdad? No importa, estoy igual de perdido al nacer. No nacer de nuevo es equivalente a estar perdido, a ser un inconverso, a estar destinado al infierno, destituido de la gloria de Dios para siempre. No existe sustituto, para el nuevo nacimiento. No existen buenas obras que podamos hacer que sustituyan el nuevo nacimiento. No existe una conducta intachable que sustituya el nuevo nacimiento. Ni la circuncisión vale nada. ¿Se acuerdan que los judíos eso era lo que hacían, verdad? Se circuncidaban y ¡pah! Eres salvo, olvídate de eso, ¿verdad? Y los presbiterianos te zumban allí a la piscinita para bautizarte, ¿verdad? Cuando eres infante. No, los católicos. Los católicos también. No, los presbiterianos no. ¿También? Lo hacen, sí. Lo único que lo hacen por razones distintas. Ajá. Los católicos creen en la doctrina de la regeneración bautismal, que significa que los niños tienen que ser bautizados para ser salvos, por si acaso se mueren, van al cielo. Y los presbiterianos lo que creen es la doctrina del pacto de gracia, que como es hijo de un creyente, es hijo del pacto, por lo tanto debe bautizarse. Y ellos dicen que el bautismo entonces sustituye la circuncisión, cosa que no enseña las escrituras.
Tampoco. Ok, Exacto. O sea que ellos no vienen a poner la salvación como algo generacional, como algo de familia, como los reinados antes en la antigüedad, ¿verdad? Que era David, el hijo Salomón, así por el estilo, ¿verdad? Entonces ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso está en Gálatas 6:15. Nuestro Señor mismo afirma con toda claridad esta necesidad absoluta de todos nosotros. Todo lo que nace de la carne tiene que nacer de nuevo del Espíritu. Si no nace de nuevo del Espíritu, estamos fregados, estamos fritos, no vamos para ningún lado, ni pidiendo pon, ni con nadie. Por más que yo me quiera amarrarme una soga por las noches para dormir a mi pie, ¿verdad? Mi tobillo, del tobillo de Antonio o del tobillo de mami, por más que yo haga eso, si el Señor viene durmiendo esa noche y yo no he nacido de nuevo, ellos se van con Él y yo me quedo. Si yo no he nacido de nuevo, yo soy tan impío como una persona que vive de espaldas a Cristo. Es lo mismo. Así que por ley de gravedad yo no voy a poder subir agarrado del tobillo de ellos dos. No me puedo vestir, que no voy para ningún lado. La condición pecaminosa de todos los hombres, ¿verdad? Exige que tengamos que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Juan 3:6 dice lo siguiente. Juan 3:6. ¿Puedes leerlo, Víctor? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí está. Lo que está queriendo decir es que ningún proceso humano puede hacer que sea otra cosa. ¿Se acabó? Si nace de la carne, carne es. Si nace del espíritu, espíritu es. Y ningún proceso humano puede hacer que nazcamos del espíritu. Ningún proceso humano. Entonces Jeremías 13:23, si pueden buscarlo, Jeremías 13:23, habla de eso también. Ese mismo que está leyendo Víctor. Es una pregunta. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? La misma cuestión, el mismo pilón, con diferente dulce. El mismo palito con diferente dulce. En otras palabras, no hay nada que el ser humano pueda hacer por él mismo para poder nacer de nuevo. Esto es una obra producida únicamente por el Señor en nuestras vidas. Acuérdense que Él es quien se va a llevar toda la gloria de la transformación que Él haga en nosotros. Por lo tanto, no podemos nosotros hacer nada. Por más que intentemos, no podemos contribuir en nada a nuestra salvación. Eso es algo que Él, solamente Él lo hace. Es un regalo de Él para nosotros porque nosotros no lo merecemos. Es un regalo completamente de principio a fin. Un etíope. Tú sabes que los etíopes, ¿verdad? Son de piel oscura, ¿verdad? Está queriendo decir, ¿puede una persona de piel oscura mudar su pellejo? Cambiarse la piel. Bueno, Michael Jackson lo hizo, ¿verdad? Pero lo hizo a través de unas inyecciones, ¿no? No lo hizo de manera sobrenatural. Y no quedó bien tampoco. Y no quedó bien tampoco, porque la pigmentación como que se volvió tornasol en diferentes áreas y fue un proceso que no fue de un día para otro, como quiera. Y el leopardo, ¿cuántos han visto un leopardo que tiene manchita, verdad que sí? ¿No han visto un leopardo que de un día a otro se pone negro completo como una pantera, verdad que no? Es imposible. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. No podemos nacer de nuevo por nosotros mismos. Punto. Ustedes necesitan venir a mí, dice Cristo. Amén. Él desciende a nuestra inteligencia, porque nuestra inteligencia es limitada y es muy bajita, ¿verdad? Y Él desciende. Eso es una muestra de amor. Amén. Gloria a Dios. Señor. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es lo que está queriendo decir Romanos 8:8. Y yo sé que en mí,
esto es, en mi carne no mora el bien. Eso está en Romanos 7, 18 también. Lo que está tratando de decir el apóstol Pablo con todas estas cosas es que en él mismo, en su esencia, sin Dios, número uno, no mora el bien, y número dos, él está diciendo que el vivir según lo que él desea, sin la naturaleza divina, no agrada a Dios en ninguna manera. Entonces, el Señor nos habla en otras partes de la Biblia y nos dice que nuestras mejores obras son ¿cómo? Como trapos de Trapos de inmundicia. inmundicia. En otras palabras, no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos sin la intervención divina en nuestra vida que sea santo, bueno y perfecto delante de Dios. La mente humana está tan oscurecida que no puede apreciar la verdad espiritual. Necesitamos una renovación de nuestra mente, lo cual está en Romanos 12:2. El corazón, dice la Escritura, es engañoso y no admite a Dios de buena voluntad. Necesitamos ser puros de corazón para poder ver a Dios. Ante los ojos del hombre natural no existe el pensamiento de Dios. Se parece mucho cuando Romanos Pablo dice también, nadie busca a Dios, nadie lo quiere. No hay justo, ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno delante de Dios. Todos se desviaron, todos estamos fritos, ¿verdad? Necesitamos un cambio de naturaleza para que podamos ser contados entre los que se acuerdan de su nombre. Ni la educación ni la cultura pueden producir este cambio tan necesario. Miren, esta cuestión de que el corazón es engañoso y no admite a Dios de buena voluntad, que necesitamos ser puros de corazón y que ante los ojos del hombre natural no existe el pensamiento de Dios, eso es necesario hablarlo donde quiera que vayamos, con la persona que Dios nos ponga de frente, que podamos compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos en Puerto Rico y en Puerto Rico estamos sobrecargados del Evangelio, pero estamos sobrecargados en mal sentido, porque aquí hay tantas denominaciones, tantos libritos para interpretar la palabra de Dios, que cada persona prácticamente se ha hecho un Dios en su mente conforme a sus propios deseos. Y honestamente me da un coraje cuando yo escucho a alguien diciendo esta frase. Aquí no sucede, gracias a Dios. Es en serio, aquí no sucede, no es una broma eso que digo. Es que otras veces no lo dicen broma, pero ahora es verdad, aquí nadie dice eso, gracias a Dios. Pero cuando alguien dice, es que Dios es un caballero y Él toca la puerta de tu corazón y si tú quieres no le abres. Si tú quieres, le abres y Él entra bien humilde. Ah, mano, me da un coraje porque yo digo, my goodness, si fuera así, yo nunca hubiera sido salvo ni nadie sería salvo porque todos los seres humanos rechazan a Dios voluntariamente. Amén. Ninguno lo quiere en su corazón. Nadie quiere a Dios a menos que Dios lo toque primero y le ponga el deseo. Eso es lo que dice Ezequiel. Amén. Quito el corazón de piedra y pongo uno de carne, Amén. apto para amarme. Aleluya. Tú lo amas porque Él hizo algo en ti Amén. primero. Amén. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Pero aquí estamos tan saturados de esa... No voy a decir lo que pienso. Todavía no he llegado a ese nivel, ¿verdad? Donde quiero decir exactamente las cosas como... Yo conozco un amigo, ¿verdad? Un amigo que es pastor, conoce a todo el mundo aquí. Y es bien buena gente. Y ese pastor sí se atreve a decir las cosas como son. Convertido Lugo. Aleluya. Convertido Lugo. Ese tipo es como un Pablo de la vida. Dios lo bendiga donde quiera que esté. Si me está viendo, Dios lo bendiga donde quiera que esté. Él le llama basura a lo que Pablo le llama basura. Eso es lo que yo quería decir. Me quedé diciendo, lo dije. Me liberé. O sea que Pablo dice en Romanos que si los estudios míos, que si
de qué sé yo. Dice, todo esto lo tengo por basura, Amén. con tal de alcanzar el conocimiento de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, esto es libertador, hermano, esto es libertador. Usted se va a sentir libre y va a poder decir verdaderamente lo que Dios quiere que usted diga. Amén. Dios lo bendiga, como Dios lo donde quiera que esté. Me ministró porque puso algo ayer en Facebook que me voló la cabeza. Y es cierto, hermano. Se lo compartía a Antonio y a mami ayer cuando lo leí. Aleluya. La santidad de Dios exige que nazcamos de nuevo. No me hagas reír. La santidad de Dios exige que nazcamos de nuevo. Si nadie puede ver al Señor sin la santidad, como está escrito en Hebreos 12:14, y si la santidad no se puede obtener por el desarrollo natural o por el propio esfuerzo humano, concluimos que es una necesidad absoluta la regeneración de nuestra naturaleza. Este cambio que nos hace santos se realiza con el nuevo nacimiento. El hombre tiene conciencia de que él no posee esta santidad por naturaleza. Tiene conciencia también de que debe poseerla para poder comparecer delante de Dios. Amén. Está en Esdras 9:15. Y las escrituras corroboran esta conciencia en el hombre. Y aún más afirman la necesidad de una justicia tal que le capacite para comparecer delante de Dios. Solamente en el nuevo nacimiento está el principio de tal vida. Para vivir la vida de Cristo o de Dios, pues Cristo es Dios, y que ésta se manifieste en nosotros, debemos poseer la naturaleza de Dios mismo, es decir, la naturaleza de Cristo. Vayamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 y segunda de Pedro 1:4. Gálatas 2:20. Esto es para reafirmar lo que dijimos, que solamente en el nuevo nacimiento está el principio de tal vida. Y para poder vivir la vida de Cristo y que se manifieste en nosotros, debemos poseer la naturaleza de Cristo. Dice Gálatas 2:20. ¿Algún voluntario que me lo quiera leer? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. El versículo siguiente dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y segunda de Pedro 1:4, voluntario. Segunda de Pedro. Acuérdense que estamos hablando aquí en este versículo de la naturaleza divina. Robert, segunda de Pedro 1:4. Medio. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la confusión que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Entonces, nos damos cuenta de que para poder manifestar o para que se manifieste en nosotros la naturaleza de Cristo, esa vida de Cristo en nosotros, entonces tenemos que poseer la naturaleza de Dios. Si usted no posee la naturaleza divina, entonces usted no va a poder manifestar la vida de Cristo. Usted no estará capacitado para amar como Cristo quiere que usted ame a los demás. Usted no estará capacitado para ver a sus semejantes como superiores a usted mismo. Usted hará lo contrario. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no tiene la naturaleza divina, va a mirar a sus semejantes como inferiores a él. Se va a manifestar lo contrario a lo que se manifestó en la vida de Cristo Jesús. Aleluya. Cristo Jesús, ¿verdad? Llevaba la alegría, el amor,
el perdón, la gracia, la misericordia, la benignidad. Producía arrepentimiento en la gente, era humilde, ¿ves? Entonces, todas estas cosas se manifiestan en nosotros lo contrario, cuando no poseemos la naturaleza divina. Entonces se manifiesta el orgullo, la arrogancia, el odio, en vez de el egoísmo, en vez de ser generosos con los demás, como Maggie bien dice, somos entonces egoístas con los demás y queremos todo para nosotros. Si existe una oportunidad de enseñarle a una persona cualquier cosa, evitamos enseñarle porque no queremos que fulanito me supere en conocimiento o en vida de obediencia, ¿ves? Lamentablemente eso ocurre. Y cuando eso ocurre en su vida y en la mía, usted tiene que hacer un alto si en verdad usted siente temor de Dios. Porque si usted se da cuenta de eso, que está sucediéndole a usted en su vida y usted no hace nada al respecto, eso es una señal claramente para usted de que usted está muerto espiritualmente a las cosas de Cristo. Pero como aquí no queremos, ¿verdad?, que nadie siga en ese estado, nosotros le predicamos el Evangelio, le predicamos, le enseñamos las cosas que Cristo enseñó, para que si la luz de Cristo le alumbra a usted el entendimiento, usted pueda decir, necesito a Jesús. Amén. Como lo hemos dicho, ¿verdad?, nosotros en algún momento dado de nuestra vida. Amén. Eso es lo que pasó en nosotros realmente. Estábamos igual de tenebrecidos, caminábamos en esta vida creyendo unas cosas erróneas hasta que Cristo llegó a nuestra vida, y así como lo hizo Pablo, que le alumbró y lo dejó ciego, así mismo Cristo hizo en nuestra vida, alumbró nuestro entendimiento, nos abrió la mente, nos permitió vernos como realmente somos y como Él nos ve. Amén. Sucio, inaceptable, destituidos de la gloria de Dios, fastidiados a la 10ª potencia. Y Él nos permite que veamos eso en nosotros. ¿Para qué? Para que luego corramos a Él. Amén. Y Él entonces cambiar nuestra naturaleza en una naturaleza divina, y que nosotros entonces de ahí en adelante podamos manifestar la nueva vida Amén. que hay en nosotros, la vida de Cristo. Amén. Y podamos ser amables con la gente, podamos perdonar, podamos dejar de ser rencorosos. Si me hicieron algo, pues mira, quedó atrás, me lo hiciste, ya, te perdoné, seguimos para adelante. ¿Ves? Santo eres Dios. El tercer punto son los medios de la regeneración. Y el número 1 es que la regeneración es una obra divina. Nosotros no somos engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 13, pero no lo vamos a poner ahora. Él nos engendró en su propia voluntad. Santiago 1:18. Ese sí. Santiago 1:18. Algún voluntario que lo pueda leer, lo puede ir leyendo. Cualquier voluntario. Cualquiera. Santiago 1:18. Lo voy a leer. Ok. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aleluya. Ok. Amén. Gloria a Ok. Dios. Fue Dios quien nos hizo nacer, ¿verdad? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, esto nos lleva a pensar a nosotros cuando estuvo en el vientre de su mamá, Jacob y Esaú, ¿verdad? Eran dos gemelos que estaban ahí adentro, y cuando ellos nacen, ¿verdad?, desde antes de nacer Dios dijo algo sobre ellos dos. Dijo, el mayor le servirá al menor. Eso es una enseñanza bien contundente acerca de la doctrina de la elección. Es Dios el que escoge a la gente. Por eso es que eso de que Dios es un caballero, toca la puerta y el que quiera le abre y el que no le cierra la puerta en la cara, es una falsedad. Porque si eso sería cierto, entonces Dios no mereciera el título de Dios. Porque ¿con qué Dios es tan omnipotente que a una criatura inferior le puede cerrar la puerta en la cara? Por eso es que me da tanto coraje, porque atenta
omnipotencia de Dios ese comentario. No es justo. Entonces, Dios dijo desde antes que nacieran, el mayor le servirá al menor. Y ahí es que se menciona de que no, esto no es por voluntad de varón, esto no es por sangre, en otras palabras, no es por padre e hijo, mi papá era cristiano, el hijo también va a ser salvo. No, es Dios quien hace que nosotros nazcamos de nuevo. Así que nuestra regeneración es un acto creador de parte de Dios. No es un proceso reformador de parte del hombre. No se adquiere por descendencia natural, por familia. Porque todo lo que así se recibe es simplemente carne. Lo nacido de la carne, carne es. Michelle nació de su mamá, María. Si Dios no hubiera hecho que Michelle naciera de nuevo por la potencia de su poder, simplemente Michelle sería un ejemplo de lo que es nacido de carne, carne es. Hija de su mamá. Sin embargo, Dios hizo algo en su vida. Amén. Y la escogió por gracia, ¿verdad? Y la hizo nacer de nuevo en un momento dado del desarrollo de su vida. Porque no nació de nuevo cuando tenía 5 años, ni 6 años, ni 7. Nació de nuevo en un momento, en el momento que Dios quiso que naciera de nuevo. ¿Verdad? Y ahí entonces se cumple lo que dice que ahora no simplemente es nacido de carne, ahora es nacido del Espíritu con E mayúscula. Amén. Y eso es lo que estamos hablando de la regeneración. Ni es tampoco por el esfuerzo propio u otro principio humano generativo. Ni lo es por la sangre de un sacrificio ritual. Ni tampoco es por linaje o generación natural. Es absoluta y completamente la obra del mismo Dios. En realidad no tenemos que hacer con nuestro segundo nacimiento más que lo que tuvimos que hacer con nuestro primer nacimiento. ¿Qué usted hizo para nacer físicamente del vientre de su mamá? ¿Qué usted hizo? ¿Usted lo pidió? Yo pedí nacer. Ana, párenme ahora. Eduardo y Ana, júntense, porque quiero salir al mundo ya. Quiero revelar mi existencia frente a los hombres. No. Yo no hice 3 pepinos. Nada. No hice nada. Ni pedí nada. Y llegué. Ok. Es una obra completamente de Dios. Y el segundo nacimiento también es una obra completamente de Dios. Y nosotros no tuvimos nada que hacer en este segundo nacimiento, al igual que en el primero. Damos gracias a Dios por eso. El Espíritu Santo nos regenera. Por esa razón se le llama la renovación del Espíritu Santo en Tito 3.5. Tito 3.5. Tito 3.5. Un voluntario que lo quiera leer. María, sí, María, ¿verdad? Tito 3.5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento, El lavamiento. de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ahí está. Él nos regenera y por esa razón se llama la renovación del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos entonces nacidos del Espíritu Santo. Amén. El segundo punto, le pongo esto por aquí. El segundo punto de los medios de la regeneración es: el hombre es regenerado por medio del Evangelio de salvación. En otras palabras, a través de la palabra de Dios, del verbo. ¿Quién es el verbo? El fiel, porque Dios tenía todo fríamente calculado. Él nos hace nacer de nuevo por medio de exponernos, ¿verdad?, a la predicación de la palabra.
nosotros por la palabra de verdad. Está en Santiago 1:18. Somos renacidos, dice Pedro, de simiente incorruptible por la palabra de Dios. En Primera de Pedro 1:23. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Voluntario. Voluntario, voluntaria. Voluntario. Amén. Ah, pues está bien, perdóname, te escuché. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok, ¿me puedes leer el 1:18? Pero perdóname, es Santiago 1:18 también, pero léelo de una vez. Ay, Santiago. Seguimos acá. Un poquito para atrás. Sí, sí. Ay, Señor. Un libro atrás. Sí, sí. Como dos páginas. 1:18. 1:18, sí. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Ese lo habíamos leído ahorita. Sí. Que se repitió 2 veces en 2 temas diferentes en el estudio. Mira. La Biblia habla tan claro de este tema y deja fuera de duda. No sé cómo se infiltró esta cosa en Puerto Rico. No sé, de verdad. No, porque no tiene ni sentido, ni lógica, ni tiene sustento bíblico, no hay nada. Un filósofo se lo pudo haber inventado, un buen filósofo. Y un par de personas que querían ser filósofos también y lo siguieron. No hay de otro. Somos engendrados por el Evangelio. Está en 1 Corintios 4:15. Vamos a buscarlo. Estamos acabando ya. 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis milagros en Cristo, no tendréis muchos padres en Cristo. Aleluya. 1 Corintios 4:15. Dijeron aleluya por ahí. Santo. Parece que esa palabra de ahí lo libertó. Amén. 1 Corintios 4:15 dice así, lo voy a leer yo. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la vida, la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Aleluya. Señor. Buenas nuevas de salvación. Estas escrituras nos enseñan que la regeneración tiene lugar en el corazón del hombre cuando lee o escucha o es expuesto de alguna manera a la palabra de Dios o al mensaje del Evangelio o a ambos y por la obra del Espíritu en la palabra así como en el corazón del hombre. Es una operación llevada a cabo con el bisturí de la palabra de Dios en manos del Espíritu Santo. Aleluya. Una persona puede nacer de nuevo cuando se encuentra en una silla escuchando una predicación basada en las Sagradas Escrituras. Amén. Una persona puede nacer de nuevo cuando usted se encuentra en la oficina de un médico y usted le habla a esa persona de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo en su omnipotencia ahí mismo lo levanta de entre los muertos, así como levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es que a veces no hemos entendido que el mismo poder que hizo que Cristo resucitara de entre los muertos, ese mismo poder habita en nosotros. Amén. Sí, Señor. Hay una canción que lo dice y nosotros lo cantamos, de Jacobo Ramos, que dice: el mismo poder que a la muerte venció vive en mí. Amén. Lo cantamos y a veces como que se nos va el avión. El mismo poder que habitó en Cristo Jesús y lo hizo resucitar contundentemente de los muertos es el mismo poder que habita en nosotros. Amén. Y el mismo poder con el que el Señor hace levantar a una persona a un nuevo nacimiento. No. ¿Verdad? No. Le damos gracias al Señor por eso. La verdad es iluminada por el Espíritu,
así como también lo es la mente. El hombre es levantado de su tumba espiritual por el poder de la resurrección. Ha sido despertado a la necesidad de Dios. Sus ojos han sido abiertos por el llamado de la vida. La vida con V mayúscula de Jesús. Sal fuera. Como le dijo a Lázaro. Lázaro fue resucitado de la muerte por dos palabritas que la vida misma pronunció. Aleluya. La esencia de la vida, Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. No sé en qué tono lo dijo, ¿verdad? Me hubiese gustado que lo haya dicho como un quejero bien duro ahí, ¿verdad? Pero no sé en qué tono lo dijo. La cuestión es que lo dijo y el muerto obedeció. Amén. La muerte huye cuando la vida llega, ¿no? Amén. Entonces, hoy he estado viendo yo en Facebook una caricatura de un meme. ¿Sabes lo que es un meme? Un meme es, ¿verdad? Una ilustración gráfica de algo chistoso. Es un chiste ilustrado de manera gráfica. Y lo que estaban tratando de decir con ese meme era que el libre albedrío no existe. Lo mismo que estaba diciendo yo ahorita, acerca de lo que les mencioné, ¿verdad? Y el chiste era, la ilustración, era la tumba de Lázaro, con la piedra removida, Jesús al frente, en caricatura, ¿verdad? Atrás un gentío, ¿verdad? Y Jesús diciéndole a Lázaro, Lázaro, si quieres, levántate. Es que no nos hemos dado cuenta. El libre albedrío es un insulto a la omnipotencia de Dios. ¿Cómo es que una criatura va a determinar si obedece o no la voz del Creador? Aleluya. Cuando lo pasa de muerte a vida. Ok, nosotros somos desobedientes muchas veces. Cuando el Señor nos salva y en nuestro proceso, ¿verdad? Somos desobedientes en muchas áreas. Pero en la salvación. Pero ya estamos vivos. Exacto. En la salvación, cuando nos encontramos muertos, que la criatura, ay Dios mío, yo voy a ir a un funeral y voy a pararme de frente al muerto y le voy a decir, háblame, a ver si me va a hablar. No me va a decir ni media palabra. Es lo mismo que un inconverso le diga a Cristo, no me da la gana de levantarme de la tumba. Es lo mismo. Es que no nos hemos puesto a pensar. Por eso sigo diciendo, ¿verdad? Ojalá se os castrasen los que os ¿cómo dice Pablo? ¿Cómo que dice? Los que os perturban. Los que os perturban. ¡Mano! ¡Qué terrible! Que esto hace daño. Hace daño. Muchos inconversos creen eso. Porque 2 o 3 dijeron eso. ¿No? Tú vas a predicar el evangelio a alguien y dices, no. Te hizo un inconverso. No. Yo sigo viviendo como yo quiera porque es que el Señor es un caballero. Y cuando yo decida pedirle salvación, Él me salva. Y tú te quedas como que, ¿es en serio? No puede ser. ¿Quién le metió eso en la cabeza? Ese ¿tú sabes? No se olvida de mí. Es un caballero y no se olvida de mí. Sí. Esas cosas. De verdad que no puedo. Y el tercer punto, ¿verdad? Para culminar esta enseñanza hoy, la doctrina de la regeneración. Hoy acabamos con ese tema, ¿verdad? Es que desde el despertamiento hasta la manifestación de la fe, al recibir o creer el mensaje, son evidencia de la vida nueva abriéndose paso. Desde el despertamiento hasta la manifestación de la fe, al recibir o creer el mensaje, ¿verdad? El evangelio, es una evidencia contundente de una vida nueva abriéndose paso en el individuo. Vemos en todo este proceso la manifestación del poder de Dios y el ejercicio de este poder de resurrección y vida, tal y como hubo en Cristo Jesús cuando fue levantado de entre los muertos, capacitando al hombre para la obra de Dios. En otras palabras, un hombre muerto no puede ayudarse a sí mismo a resucitar. Esto es cierto. Pero puede, como Lázaro, obedecer la orden de Cristo y salir
Señor, ¿verdad? En su omnisciencia lo salve. Es Omnipotencia. nuestra responsabilidad predicarle el Evangelio a todos los que, ¿verdad? El Señor nos ponga al frente a todos. Amén. Todos. La persona que va a resucitar, ¿verdad? Y va a ser nacida de nuevo, lo va a hacer porque va a escuchar la voz de Cristo a través de nosotros diciéndole, sal fuera de la tumba. No va a resucitar porque nosotros tenemos la omnipotencia, porque yo le prediqué, porque si no hubiera sido por mí que me lo encontré en el doctor y yo le hubiera hablado del Evangelio, él no estuviera aquí hoy. No. Si no hubiera sido por Cristo, Amén. que me dio el privilegio de encontrarme a esa persona y me dio la oportunidad de predicarle la vida, muerte y resurrección de Cristo, y Dios le abrió el entendimiento a la persona, entonces nació de nuevo. Pero todo tiene que ser Cristo. Una vez Demetrio vino aquí a dar un discipulado, ¿verdad? Y él hizo una pregunta al principio del discipulado. Y él dijo, la pregunta fue, ¿por qué usted fue salvo? ¿Por qué? Mucha gente escribió en un papelito, pero él no dijo quién era la persona, solamente era anónimo, ¿verdad? Yo entendí la enseñanza que él quiso traer. Yo escribí porque yo acepté a Cristo. Él la leyó y cuando él leyó el porque yo, ahí me dijo, esto está mal. Piensa y vuelve y escribe. Él lo que estaba tratando de enseñarnos a nosotros era que removiéramos el yo del principio de la oración, porque automáticamente ponemos el yo al principio, estamos queriendo decir que por causa nuestra, por nuestra voluntad que aceptamos a Cristo, entonces fue que fuimos salvos. Él lo que buscaba era alguien que le pusiera en el papelito una frase como, Gracias. por la misericordia Por la de gracia, Dios. por la gracia de Por Dios. la gracia de Dios, porque Dios quiso salvarme. Aleluya. Cosas así, ¿verdad? Porque es que estamos tan mal acostumbrados a pensar al revés. Y el Señor quiere transformar nuestra mente a tal grado de que en todo lo que vayamos a hacer, en todas las áreas de nuestra vida, siempre pongamos a Cristo y a su poder primero que cualquier otra cosa. Amén. Una mente así va a glorificar a Cristo en todo. Y eso es lo que ese hombre trató de enseñarnos. Amén. Gloria a Dios. En Salmo 90, 16 al 17, nos da una ilustración de lo que acabamos de mencionar, de que un hombre muerto no puede ayudarse a sí mismo a resucitar, pero podemos, como Lázaro, obedecer la orden de Cristo y salir fuera de la tumba. Salmo 90, 16, 17. Salmo 90, 16, 17. Voluntario. Víctor Castro. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos, sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Aparezca en tus siervos Tu obra. tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma. Amén. El que Lázaro haya respondido al llamado de Jesús confirmó la gloria de Cristo y su poder en la resurrección Y la obra de Dios. La obra de Dios. y la obra de Dios. Primero aparece la obra de Dios, después aparece en segundo lugar la obra del hombre. También vemos este principio en Filipenses 2, 12 al 13 y con esto concluimos. Filipenses 2, 12 al 13.
estableció orden, ¿saben? Orden, que va primero, que va después, que va a tercer lugar. Dios es un Dios de orden, es un Dios 13, 12 y 13. perfecto, no hay errores en él. Del 12 al 13. Filipenses 2, 12 al 13. Se me perdió Filipenses. Lo encontré. Filipenses 2, 12 al 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Vieron el orden? ¿Qué estamos haciendo? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Mucha gente lee la palabra hasta el versículo que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y lo dejan ahí. Gloria a Dios por el próximo versículo. Dice, porque Dios es el que produce en ustedes y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está diciendo ahí que las cosas malas que nosotros hacemos también Él las produce en nosotros. No, en ninguna manera. La mancha es nuestra. Su poder en nosotros es de Él. Las cosas buenas que podamos hacer son producto de su obra en nosotros. Las cosas malas y pecaminosas que nosotros hagamos son producto de nuestra naturaleza caída y corrompida. O sea que los únicos culpables de hacer lo malo delante del Señor somos nosotros mismos. La mancha no es de Cristo, es nuestra. La capacidad de obrar en nosotros algo diferente y algo bueno delante de Dios es de Él. Amén. Martín Lutero solía decir eso. Si hay algo que yo haya hecho en mi vida que sea bueno y agradable ante Dios, mira, fue aquel que lo hizo en mí. Amén. Si hay algo malo que yo haya hecho, fui yo el culpable. Con eso lo que buscaba era traer gloria y honra a los pies de Cristo y echarse a Él la culpa de su pecado. Amén. Lo cual Dios considera justo. Amén. Es justo. Amén. Porque Dios no es autor de pecado. Amén. Así que para que sea reconocido justo y triunfo cuando fuere juzgado, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre un mentiroso. Aleluya. Es algo justo. Es algo que a Dios, mira, no hay nada de malo en reconocer que hemos pecado. Lo malo está cuando pecamos y no lo reconocemos. Ahí está lo malo. Entonces, si hemos pecado, pedimos perdón, aceptamos el perdón de Dios por fe y por gracia y continuamos nuestra carrera. Amén. La carrera que tenemos por delante. Amén. Esto es otro tema. Pero lo interesante ahora es saber para qué Dios nos hizo nacer de nuevo. Amén. ¿Para qué? Hay un propósito para ahí. Ocuparnos con temor y temblor de nuestra No es para encerrarnos en esta iglesia y engordarnos de la palabra de Cristo y que la gente perdida afuera que se mueran. Dios nos hace nacer de nuevo para que nosotros le demos a otros por gracia lo que Dios nos dio por gracia. Amén. A nosotros. Amén. Dios les cuide. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor, por ministrarnos nuestra vida.